Y a partir de ahí se crea también un espacio de canción de autor, donde está Fabrizio D'André, donde está Francesco de Gregori, que acaba en los años 70 en el movimiento autónomo obrero, que es ese movimiento que mezcló un poco las ideas socialistas, las ideas libertarias, con la contracultura americana de los años 60, ¿no? Bueno, pues también acaba, es un proceso muy bonito, donde hay una historia también que se narra en el libro, ¿no? A partir de ahí, pues, hablo, por supuesto, de la nueva trova cubana, de Silvio y de Pablo, hablo de la canción latinoamericana, es decir, por supuesto, ¿no?, de Violeta Parra, de Víctor, de Quilapayún, de Atahualpa Yupanqui, que junto con Violeta fueron los dos grandes creadores del nuevo folclore latinoamericano, una música que nació prácticamente en contra de las dictaduras del Cono Sur, ¿no? No pudo con ellas, por desgracia, pero esta canción llegó aquí a España de una forma muy habitual y hubo ahí un flujo de ida y vuelta muy interesante, ¿no? Hablo de la canción de autor, como decía antes, de la transición, con Paco Ibáñez como el pionero, que ya empezó a grabar sus primeras canciones en París, exiliado en los años 50, y sobre todo como Raimon, ¿no?, que Raimon yo creo que fue el padre de la canción de autor, que en los 60 ya estaba grabando canciones como Albéniz, ¿no?, en catalán y con un discurso realmente comprometido, ¿no? Por eso tuvo censura, se cancelaron un montón de conciertos. Bueno, esa época de los 60, que acaba en los 70, cuando la canción de autor es absorbida por la llegada del PSOE en el 82, y esos cantautores que habían ayudado de alguna forma a dar pábulo a la libertad, a la democracia, a la amnistía, pues en el 82, cuando llega el PSOE, los expulsan. Algunos se acomodan en la sociedad de autores, eso es verdad, y otros son expulsados y son ninguneados porque ya no sirven para el poder, ¿no? Bueno, luego hay otro bloque, el cuarto, que se llama la supremacía del baile. Hablo de Cuba, del racismo cubano. Cuba fue uno de los países más racistas del siglo XX, hasta prácticamente allá la revolución, incluso después de la revolución también lo ha seguido siendo de otra forma. Hablo de la música de la revolución cubana, de cómo Fidel y Che se convierten en emblemas de todas las canciones, todas las letras que surgen, los artistas que se quedan en la isla. Hablo del samba, una música marginal que, igual que el tango, se convierte, esto es un fenómeno muy divertido, pero es así, ¿no? El samba y el tango son dos músicas que nacen en los arrabales del sistema, pero las dos se convierten en la música nacional. El tango de Argentina siempre refleja con el tango, y el samba Brasil, ¿no? Entonces es curioso porque tuvo que pasar por París, y las clases medias, clases altas lo recogieron una vez que pasó por Europa, tanto el samba como el París, ¿no?, como el tango, ¿no? Allí estaban, digamos, desahuciadas, pasaron por París en los grandes salones, se bailó, volvió a Buenos Aires, volvió a Río y se convirtió en la música nacional. Bueno, también hablo de esto, ¿no? Hablo del Trujillo, del merengue de Trujillo. Trujillo fue un dictador dominicano que tuvo 40 años en el poder, y era un personaje muy curioso, porque este era pues le gustaba la farra, ¿no? Y entonces, bueno, pues llegó al poder de un golpe y tal, estuvo 40 años, y entonces cuando él salía a bailar, porque él era presidente siquiera de farra, o sea, acabó de farra, o sea, siendo presidente después de ser presidente, o sea, era un personaje muy curioso, ¿no? Le gustaba beber y la farra. Entonces, cuando salía a bailar, las orquestas, él hacía un gesto en la pista de baile, y según el gesto que hacía, las orquestas tocaban un bolero o tocaban un merengue. Y casi siempre el bolero y el merengue hablaban de las virtudes y la generosidad de este gran señor que era Trujillo, ¿no? Curiosamente. Bueno, había incluso un merengue que se llama Trujillo y Franco, este era el título. Bueno, a partir de ahí ya lo demás no tengo por qué explicarlo, ¿no? Pues este estuvo durante 40 años manejando no solamente el poder, sino también la música popular de su país, cosa que era un buen bailador, según dicen los que lo quieran, ¿no? Pero bueno, ya en el bloque 5 hablo de la América profunda hasta la contracultura, es decir, hablo de Pete Seeger, de Buddy Guthrie, de esa música que acompañó a los granjeros, a los mineros en los años 40, después de la Gran Depresión, al New Deal de Roosevelt en los años 30, y ahí está pues un personaje pues carismático, fundamental, que en su guitarra, como todos sabéis, ponía esta máquina matafascista, ¿no? Bueno, pues esa gran imagen, su país es una imagen muy icónica del siglo XX. Buddy Guthrie es un personaje único. Ha habido, dentro de este mundo, ha habido algunos que son únicos, y Buddy Guthrie es uno de ellos, ¿no?
murió, como sabéis, joven, a finales de los 50. Pete Seeger, que era el otro compañero de él aguantó hasta hace unos años. Pete Seeger es el gran creador del folk, o el gran padrino del folk norteamericano. Y ese folk que llega hasta el Village, hasta el Greenwich Village, hasta el barrio de Nueva York, donde aparecen figuras tan emblemáticas como Bob Dylan, como Joan Baez, como Tom Paxton y demás, ¿no? Que ese folk rural se convierte al final en un folk universitario y urbano. Y ahí es, pues, digamos, más complejo literariamente y demás, ¿no? Y ahí aparece la figura de Dylan, que todos hemos escuchado y todas, y aparte pues ya nos podemos hacer una idea de lo que sucedió, ¿no? Ese cambio fundamental. Y ahí hablo también de la contracultura, ese periodo cortito de la historia de Estados Unidos que también fue fundamental y que impregnó tanto a la cultura y a los movimientos sociales del resto de países. En ese momento, a finales de los años 60, el feminismo surge, brota de nuevo con una fuerza imperiosa, el pacifismo ante la guerra de Vietnam también, el ecologismo, ¿no? El movimiento de liberación gay, por ejemplo, también, ¿no? Aparece con los sucesos de la policía en contra de ellos, ¿no? Es decir, entonces, ese momento es un momento muy crucial, no solamente de la música, sino también de los movimientos culturales que tienen mucho que ver con la música, ¿no? Ahí está Janis Joplin, está Jimi Hendrix, están los dos. Bueno, Dylan no, porque había tenido un accidente de moto y por tanto desapareció justamente en ese momento, ¿no? Siempre tan astuto, pero bueno, cualquier Dylan, y estaba con himnos generacionales como The Time is Changing o Like a Rolling Stone, ¿no? Que son dos temas emblemáticos que todos conocemos, ¿no? Por eso la contracultura es un momento donde la clase media es la que lleva a cabo esa contracultura. Hasta entonces eran movimientos obreros, eran también digamos, las razas o marginales, pero la contracultura la lleva a cabo la clase media, ¿no? Entonces es un poco es el bloque 5, ¿no? Bueno, se llama de la América profunda de la contracultura, ¿no? Aparecen los White Panthers, que, bueno, pues White Panthers eran panteras negras que eran igual que los, pero ellos, su gran lema era follar en las calles, ¿no? Follar en las calles, que era algo que ahora nos parece absurdo, pero que realmente era complicado, significaba simplemente la desinhibición, ¿no? La desinhibición. Follar en las calles significaba desinhibirse del mundo y crear un mundo nuevo, un sistema económico incluso nuevo, a través, en este caso, del rock y de grupos como MC5 y demás, ¿no? Pero bueno, este es otro capítulo. El capítulo 6 hablo de sexo, mentiras y cintas de música, hablo de Nina Simone, que todas y todos conocemos, una mujer luchadora, impresionante, también una de las voces únicas del siglo XX. Hablo del movimiento de liberación gay, es decir, hablo de la relación entre la música disco, esa música, bueno, un poquito, ¿no?, espumosa y esponjosa, que no decía nada, pero que fue de alguna forma el refugio donde el movimiento, la comunidad homosexual digamos, se reunió ahí, es decir, en las discotecas, la música de discoteca era un poco la proclama de la ofuscación del sistema heterosexual, del modelo heterosexual, y el movimiento gay se refugió en la música disco, ¿no? En esas grandes canciones épicas, sedosas, para bailar simplemente ese hedonismo, pero que detrás había un discurso político interesante. Y por supuesto hablo también de la mujer, tanto en el rock como en el bolero, cómo se trata a la mujer en el bolero, cómo se trata a la mujer en el tango, cómo se trata a la mujer en la copla española, y del glam rock, ese movimiento un poco también efímero que luego ha dado muchos resultados, como los hombres se vestían de mujeres para hacer rock and roll, ¿no? Como New York Dolls, por ejemplo. Bueno, en el bloque 7 hablo del punk y sus consecuencias. El punk lo conocemos más o menos todas, es decir, creo que hay poco que decir. De la aparición de los Clash, fundamentales, los Sex Pistols, y del post-punk, que es menos conocido, pero que sí es verdad que creó dinámicas muy curiosas, sobre todo con movimientos libertarios, comunistas y socialistas, sobre todo en el norte del Reino Unido, ¿no? En universidades como Leeds o Manchester y demás, ¿no? Y en relación con la clase obrera, como sabéis, el norte de Inglaterra es fundamentalmente industrial, o era en aquel momento antes de la llegada de Margaret Thatcher. Manchester, Leeds, Sheffield, ahí se crea un caldo importante de música electrónica y de punk o post-punk, ¿no? Que también da unas claves ideológicas muy potentes, ¿no? Y acaba en el hardcore, que es mucho más peligroso y mucho más rápido que el punk, ¿no? El bloque 8 hablo de Jamaica y África. Jamaica para mí es el gran volcán del político sonoro del siglo XX. Hablo de las peleas brutales de la independencia de Jamaica en 61, de cómo el ska se convierte en la música de la independencia, pero eso se va poco a poco devaluando, y en los años 70 aparecen